bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral, programa a cargo del doctor Gino Yangali y Parraguirre. Desde ya les damos la más grata bienvenida y les pedimos por favor nos regalen muchos likes y corazones y en todo caso puedan compartir la transmisión para que muchas más personas puedan unirse y conocer más sobre este tema que vamos a hablar precisamente sobre la ética judicial desde el punto de vista de un magistrado. Y qué tal lujo que ahora el doctor Gino Yangali nos comente sus experiencias y también cómo es que abordamos este tema. Antes de darle el pase, les comento que este es el último programa de esta primera temporada del doctor Gino Yangali con el programa a cargo Despacho Laboral. Así que vamos a disfrutarlo. El doctor se nos va de vacaciones, así que desde ya le mandamos toda la buena vibra y adelante, doctor, con su último programa. Muchas gracias, Dianita, muy agradecido siempre por todas las atenciones que han tenido para conmigo. Bueno, hoy día les traigo un tema muy interesante, ¿no? Y que es respecto a la ética judicial, la moral judicial, la deontología, ¿no? De diferentes maneras, cómo la llamamos, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer una inducción a la ética, ¿no? Y porque este es un tema que mucho se descuida dentro del profesionalismo, ¿no? Así que quiero empezar mi participación con una frase de uno de mis referentes, que es, ustedes ya saben que es el Papa Francisco, ¿no? Que viene a ser uno de los más importantes humanos vivos, ¿no? Que siempre nos enseña, ¿no? Se trata de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Actual Francisco, así de sencillo, ¿no? La humildad que tiene, ¿no? Cuando dice la ética es la medida universal del auténtico bien humano. La ética es el origen, pues, del prestigio a nivel nacional y a veces cruza, pues, la ética ese prestigio internacionalmente de una persona. Al conversar con una persona ética, se produce una serie de bienes y servicios en forma personal o organizada, ¿no? Personal, o sea, la persona puede ser natural o puede ser jurídica, porque esto no escapa solamente de la persona natural nada más, ¿no? También ahora ya llega a las instituciones, ¿no? A las empresas, ¿no? La sola relación con una persona de esta naturaleza que tenga ética, pues estamos hablando con una promesa de calidad, ¿no? Ejemplo, una persona ética le dice, mira, tienes mi palabra. Eso vale más que un documento emitido por mi puño firma, ¿no? Un vendedor o funcionario, bueno, y ahorita eso está un poquito devaluado, pensarán ustedes, ¿no? Un vendedor o funcionario de una empresa donde trabajan con mucha ética da un excelente bien, como es el caso de un automóvil, por ejemplo, Mercedes-Benz. No estoy haciendo la propaganda de nada, pero es una promesa de calidad, por ejemplo, ese producto. En una persona natural o jurídica, la ética es una garantía de cumplimiento. Si se dan cuenta, la ética no solamente corresponde al ser humano, sino también a las personas jurídicas, a las instituciones, al Estado o también a las empresas que van a producir bienes o servicios, bienestar, de ahí vienen los bienes, ¿no? Y esta ética tiene que ser dada con excelencia, excelencia. Eso es una palabra mágica que tiene que tener la ética, si no, no existe eso. Por ejemplo, podemos citar varias marcas, no porque queramos hacer propaganda de ellas, pero por ejemplo, un reloj Rolex, claro que son carísimos, por supuesto, que no tenemos acceso a esos lujos, ¿no? Como también vehículos como General Motors o la inmobiliaria Urbi, que son empresas internacionales, pero todas imbuidas
y toda por su persona, imbuidas en su personal, ¿no? Altamente ético. Por eso es que la fábrica Mercedes-Benz en algunos productos se da el lujo de dar garantía a ciertos productos, garantía de por vida. Caracho, ¿cómo es eso? Claro, con la condición de que se cumpla, ¿no? Con el rol del mantenimiento de acuerdo a lo propuesto por la fábrica. Bueno, cuando usted adquiere un bien o servicio de una persona ética, está comprando ¿qué cosa? Calidad, seguridad, excelencia, ¿no? Confianza. Hoy en un mundo de alta competitividad, ¿no? Cada vez mayor, ¿no? Si ustedes no trabajan con ética, no solamente van a perder el trabajo, y aparte, no van a poder conseguir uno de mayor expectancia. Hoy la ética produce muchísimo dinero. Un médico, un abogado, ¿no? Que sea ético, tiene garantizado su trabajo. ¿Y por qué? Porque es señal de que cumple lo que él promete o lo que él va a aportar a la sociedad. Es una marca personal, la ética. Cumple con lo que promete. Dependerá mucho de lo que hagamos con nuestra vida y comportamiento para dejar una estela de bienestar con nuestras obras y que beneficien a la sociedad. Y yo pregunto acá, ¿y para qué venimos a esta vida? ¿Por gusto? ¿A pasar el tiempo? ¿O para trascender? No hemos venido al mundo en vano, sino para aprender y luego servir. Porque el que no sirve de acuerdo a los designios de Dios, de la conciencia y de la ley, no sirve para nada. No tiene que servir, especialmente a Dios y a su prójimo. Seamos pues ejemplos y maestros con nuestros prójimos. Demos lo mejor de nosotros, y mañana cuando ya no estemos acá, lo único que podamos aspirar es que se acuerden de nosotros de la mejor forma, ¿no? Podríamos hacer un ejercicio simple para ejercitar este acuerdo, siempre y cuando dejemos una estela simpática, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana nos morimos, como nos vamos a morir todos en algún momento, ¿no? Y tenemos que escribir un epitafio en nuestro sepulcro. ¿Qué pondríamos? Acá yace una persona que pasó desapercibida, no sirvió a nadie y no fue nadie. Así quisieran ustedes que se acuerden de nosotros, o de repente un cambio de timón, ¿no? Que sería interesante. Por ejemplo, otro de mis referentes es Mahatma Gandhi, el gran Bapu, ¿no? Que el momento en que le disparan a nuestro referente, él dice, Hey Ram, que significa, oh Dios, oh Dios, oh Dios mío, ¿no? A eso se refiere. Eso demuestra la vinculación del hombre con la divinidad, esa conexión, ¿no? Interesante, sí que lo podemos interpretar, ¿no? Por ejemplo, si hemos visto algunos epitafios cuando visitamos algunos cementerios, etcétera, ¿no? Dice, gracias te damos por el ejemplo, amor, consejos que nos diste. Siempre vivirás en nuestros corazones y recuerdos. No olvides que te amamos, etcétera. Te extrañamos mucho, etcétera. Que es una forma bonita que podrían de repente nuestros familiares, ¿no? Nuestros amigos podrían ponernos de epitafio, ¿no? O algo por el estilo. Pero, por ejemplo, hay otros epitafios muy interesantes, como el de Charles Dickens,
Dickens, fue uno de los escritores de mayor éxito. Escribió las obras más conocidas, Canción de Navidad, David Copperfield, Oliver Twist, entre otras, ¿no? Y en su epitafio que aparece en Westminster, se puede leer: fue un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. Qué bonito recuerdo, que me daría, pero mucho honor, ¿no? Que se recuerde una cosa así hermosa, ¿no? Y así podríamos dar a Gabriela Mistral, ¿no? En Montegrande, en Chile, ahí se lee: lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. ¿Y ustedes cómo quisieran ser recordados? ¿Qué quisieran que contengan su epitafio? Además, yo les digo, ustedes tienen que tener conciencia de que ustedes no han venido acá por gusto, ustedes han venido a trascender, ¿no? Y cuando ustedes mueran, Dios le va a decir: bueno, yo te di la vida, te di una familia, unos hijos maravillosos, un puesto de trabajo, bienes, te di oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Y qué hiciste con todo eso? ¿Tu comportamiento fue ético? ¿Trascendiste en el mundo? Si estás con vida en este momento, todavía estás a tiempo. Tienes la oportunidad de marcar a cada gente que se te atraviese con tu comportamiento, con tu ética, sirviendo, ¿no? Por eso exigimos honestidad, pues la ética definitivamente ha producido resultados extraordinarios, no solamente de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas. La ética hoy por hoy es la única megatendencia del siglo XXI desde el punto de vista corporativo empresarial. Esa es la tendencia. Así que no podemos estar en otros vaivenes. Los trabajos, servicios y productos que son resultados de la ética, hay que cobrar el precio con ética, ¿no? La calidad con ética, el servicio con ética. Son los únicos que pueden subsistir, los que practican la ética. Los demás van a desaparecer porque ya pierden su confiabilidad. Las empresas más ricas del mundo hoy en día son aquellas que son las que se ejercitan en la ética, porque no engañan al consumidor, no engañan a su trabajador, no engañan a nadie, porque tienen como vector central la ética. Y les voy a hacer una pregunta que de repente ustedes podrían decir: este señor se volvió loco. A ver, ¿un juez podría llegar a ser santo o por lo menos beato? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Por lo menos santo tenemos uno, ¿no? San Ivo de Kermantin. San Ivo de Kermantin vivió entre 1253 y 1303 en Loennec, Bretaña, ¿no? Era abogado y juez. Administró justicia con armonía e integridad. Dice que mientras era abogado nunca cobró a los pobres. Como sacerdote fue un gran predicador. Y qué casualidad, el día de hoy es su día. Hoy día se celebra su día. El juez Ivo, San Ivo, ¿correcto? Bien, y la Iglesia Católica, por si acaso, para declarar a una persona, tiene una comisión especial, ¿no? De beatificación o de santidad, y que los estudian, pero todos sus martirios, todos sus milagros, todas sus virtudes que ha tenido el candidato, ¿no? Y existen 4 categorías, ¿no? Uno que es el siervo de Dios, el venerable, el beato y el santo, ¿no? Son las 4 categorías. Estimados amigos, también hoy día les doy una gran noticia.
el Papa Francisco acaba de beatificar a un juez italiano asesinado por la mafia. De esta forma, el beato Rosario Livatino, estoy equivocando, se convierte en un ejemplo para todos los magistrados. Y miren las palabras que dice el Papa, ¿no? En el momento de esta ceremonia, dice: hoy en Agrigento ha sido beatificado Rosario Angelo Livatino, mártir de la justicia y de la fe, en su servicio a la colectividad como íntegro juez que nunca se dejó corromper. Se esforzó en juzgar no para condenar, sino para redimir. Qué bonito, ¿no? Siempre ponía su trabajo bajo la tutela de Dios. Por eso se ha convertido en un testigo del Evangelio hasta la muerte heroica. Que su ejemplo sea para todos, especialmente para los magistrados. Estimuló para ser leales defensores de la legalidad y de la libertad. Miren qué bonito las palabras, ¿no? Y es así pues que este juez entra pues a la lista de los beatos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es la ética? La palabra ética proviene de una palabra griega que se llama ethos. Bueno, eso ya es repetitivo, ¿no? Que significa el modo de ser o costumbre. Estudia el bien y el mal. Ese es lo principal de la ética. Una persona que no haya aprendido a leer ni escribir, se supone que solamente que tenga razón, ya uno sabe disgregar entre el bien y el mal. No necesita tener títulos de maestrías, doctorados. No, 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 no. Por eso Cicerón, que era un jurista romano, años antes de Cristo, ¿no? Pocos años, decía que la ética era el modo de conducir la vida. La ética viene a ser una parte de la filosofía que estudia la justicia, la vocación de servicio, la responsabilidad, la conciencia, la moral, la virtud, el deber, la felicidad, que es un deber que todos tenemos que tener en la cabeza, es una obligación ser felices en la tierra, ¿no? Tan difícil, por cierto, no les digo que estas cosas son fáciles. Y también el buen vivir, ¿no? No lleno de lujo, no, eso no es buen vivir, ¿no? Sino tener lo suficiente con la finalidad de satisfacer las necesidades de la familia, ¿no? En cambio, la deontología ya no son esa diferencia entre bien y mal, sino los deberes que debe tener el profesional. Deonto significa deber, ¿no? Pero está referido a los profesionales. Bueno, y así hay una serie de conceptos, ¿no? de la ética. Para estos avatares, porque no quiero entrar en profundidades este tema, porque no se trata sino entender qué cosa es la ética con ejemplos, que vamos a poner acá varios, ¿no? Para los efectos de la ética, que es una actitud personal, y la moral, que es de una sociedad, ¿no? Pero para estos efectos vamos a tratar de tratarlos como si fueran sinónimos, ¿no? Pero en cada ejemplo vamos a advertir de abrir una puertita más para la comprensión de este tema. Muy bien, vamos a ver la importancia de la ética. Hoy día más que nunca, queridos amigos, resurge la importancia y la necesidad de la ética en nuestra vida privada. De cada uno de nosotros depende que la ética se pueda extender dentro de la sociedad. Al respecto, contamos con argumentos muy sólidos para pensar que todas las profesiones aparecieron sobre la faz de la tierra
con una dimensión de ética. Claro, ¿no? Toda sociedad nace con una serie de problemas. Por ejemplo, problemas de salud, problemas de seguridad, de vivienda, de justicia, etcétera. Por lo que en forma automática la sociedad comienza a identificar, yo sé que una vez esta persona curó a ciertas personas. Muy bien, este es médico. Este pelea muy bien, me va a dar seguridad. Este me construyó la cueva, se va a ocupar de hacer cuevas. Y comenzaron pues a identificar, ¿no? Algunas personas que contaban con ciertos atributos, conocimientos, habilidades, ¿no? Para resolver algunos problemas que se iban, que tenía la sociedad, ¿no? Y pronto aparecieron los médicos uniéndose en grupos, ¿no? Los policías en grupo, o militares, ¿no? Los arquitectos, los abogados, etcétera, ¿no? Eh, y el desarrollo de las sociedades conllevó a que la actividad profesional en las distintas ocupaciones que aparecían hagan surgir ciertos problemas jurídicos que también son constitutivos. Con quien debía quedarse con la presa casada, había que tener un problema que resolver. ¿Quién tenía que quedarse con la cueva? Había que resolver ese tema, ¿no? ¿Quién tenía que pagar qué a quién? Había que resolver ese tema. Y se requería que antes que la sangre llegue al río, había que nombrar a alguna persona que haga el papel de juez para resolver y que exista la paz social dentro de una sociedad o de una comunidad. Y así apareció la justicia. Muy bien, vamos a ver entonces la importancia de la ética en algunos puntos. El primer punto, contenido ético de las organizaciones profesionales, ¿no? Las organizaciones profesionales así nacen. Comenzaron a resolver problemas y necesidades de las gentes, ¿no? Destinando sus esfuerzos para conseguir bienes como la salud, justicia, vivienda, seguridad, pero todas ellas nacen con un componente de origen ético dentro de las organizaciones profesionales. ¿Por qué estas organizaciones profesionales se juntaban? Para hacer un buen trabajo, para dar un bien, para dar bienestar a la colectividad. En segundo lugar, el reconocimiento de la sociedad a las organizaciones profesionales. Dadas estas necesidades, la propia sociedad identifica a ciertas personas que tienen capacidades, habilidades y ciertas artes, conocimientos, oficios, ¿no? Etcétera, ¿no? Y una vez identificado todas estas características, la sociedad le otorga una habilitación para que desempeñen ciertas profesiones liberales y públicas en forma democrática. Y así nacen, pues, los colegios profesionales. En tercer lugar, el otorgamiento de autoridad a los miembros de una organización profesional para ejercer actividad. Una vez identificado el problema y las personas con aptitudes para solucionar ciertos problemas, la organización profesional otorga un poder no arbitrario para que pueda ejercer su actividad, prohibiendo su ejercicio a quienes no obtenían tal delegación por no tener ciertos requisitos. Un policía no podía ejercer una profesión o ocupación si no cumple los requisitos previos exigidos por ese poder que otorga el Estado, ¿no? Asimismo, también impone a estos profesionales ciertas reglas mínimas y máximas para ejercer dicho poder. Por ejemplo, a los médicos, antes de ejercer, desde el año 460 años antes de Cristo, les obligan a tener el juramento hipocrático.
Este juramento ha venido cambiando, modificándose. Hoy día ya es otra cosa, claro, mayor estructurada, de acuerdo a los tiempos, ¿no? Pero definitivamente continúa ese criterio, ¿no? Si analizamos este compromiso de los galenos, los médicos, ¿no? Más que normas de derecho, encontramos obligaciones éticas en este juramento hipocrático de los médicos y les dicen que si no juran con esto, no van a poder ejercer la profesión. Como se puede observar, en todas las profesiones se fueron dando reglas éticas justamente para prevenir la corrupción en su ejercicio. Concepto de corrupción. Dice que se produce cuando una persona, aprovechando del poder otorgado por la sociedad, abusa ética o ilegalmente, adjudicándose un bien o servicio que no le corresponde. Un profesional cualquiera ejerce el poder que la sociedad le ha otorgado y todos presumimos, salvo prueba en contrario, que lo viene ejerciendo bien y legalmente. Sin embargo, en algunos casos se aprovecha los malos profesionales de su posición para beneficiarse de bienes que debió otorgarse de una manera diferente. Este bien puede ser dinero, los bienes de mala forma que se pueden conseguir a través de la corrupción, ¿no? Dinero, fama, deja de prestar los servicios para evitar complicaciones, ¿no? Aquí sin duda estamos frente a actos de corrupción, en un faltamiento ético y hasta la comisión de un delito. La pregunta es muy simple. ¿Para qué necesitamos a un médico, a un abogado, a un profesional si realmente no nos va a prestar el bien que nosotros requerimos para solucionar nuestros problemas al interior de la sociedad? Para nada, para que cobre sus honorarios. Para eso no los necesitamos. Yo lo que deseo es que me solucione mi problema, ¿correcto? Muy bien. En conclusión, la ética resulta inescindible en toda actividad profesional. Si no hay ética, no hay satisfacción y correcta prestación de servicios. Sin ética no hay profesión que valga. Pues si el profesional no me otorga el servicio y me resuelve mi problema conforme a lo que yo digo, esto es predecible que pueda pasar, por eso recurro donde él, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve? A ese profesional no lo necesito. Muy bien. Este tema, el profesor Vigo habla de que podría llamarse ética, deontología y moral profesional. La deontología es los deberes de la profesión, pero no deja de ser norma. La moral profesional, ahí está pues los códigos de ética que son también norma, pero la ética va más allá, ¿no? En consecuencia, creo que para no confundir a nadie, ni confundirnos nosotros mismos, vamos a optar por esto de que el mejor nombre que puede llevar es nuestro tema el día de hoy, simplemente es la ética. ¿Por qué? Porque se puede cumplir con el derecho sin cumplir con la ética. Por ejemplo, podemos citar a un juez que dicta una sentencia injusta sabiendo que resulta ser falsos los hechos, pero motiva la resolución de tal manera que usted la revisa y dice, efectivamente, no hay crítica, está muy bien argumentada y está basada en las pruebas, pero el juez sabe ahí, en ese caso, de que no hay justicia. En consecuencia, el juez puede decir, bueno, ese es mi criterio, pues, y de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Carrera Judicial, a ustedes no me pueden ni siquiera sancionar por criterio. Ese es mi criterio, pues. Entonces, ahí estamos. Mire, cumplo con el derecho, pero no cumplo con la ética, porque yo sé que haciendo eso no estoy dando justicia, ¿no? En este caso, el bien es la justicia. No se puede seducir al juez por motivos de conveniencia, pues los,
porque el juez siempre piensa, pues, si digo esto, me van a silbar, y si pongo esto, me van a aplaudir, mejor me voy donde me aplaudan. Tampoco, ¿no? También hay un principio que dice, mejor no me hago problemas, mi puesto de trabajo puede ser inestable si es que voto así, como yo creo que es la justicia, mejor no me hago problemas. Y, entre comillas, el principio de conservación de puesto, ¿no? Y definitivamente, que no existe este principio, por favor. ¿Eh? El principio de conservación de puesto dice, no, primero es mi puesto y luego es la justicia, ¿no? Eso también está mal, es corrupción, ¿no? Este, entonces, en el caso puesto como mal ejemplo, ¿no? Estos casos, podemos preguntarnos de qué nos vale el juez, un juez profesional que haya cumplido con las normas del derecho deontológico y las normas morales, si no ha cumplido con la ética. Aquí hay un bien que es la justicia, que debe ser protegido y amparado, sin embargo, por conveniencias personales se incumplió y se fundamentó de tal forma que la sentencia aparentó. Con el derecho uno puede aparentar, ¿no? Pero con la ética no, porque la ética depende de nuestra conciencia y nosotros sabemos en el interior si es así o no. Nadie nos puede engañar. Lo que hay que entender es que primero hay un bien, que en este caso es la justicia, y que luego hay deberes, es decir, las normas por cumplir. El bien es principal y los deberes son subsidiarios. A mí que me importa cumplir con las normas si no he cumplido con la ética, ¿no? La ética apunta al bien. El bien, con el bien se hace el bien. Con el mal no se hace el bien. Ya lo dijo el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, ¿no? Por ello tenemos reparos de poder hablar respecto a una deontología judicial con comodidad, pues el término exacto para este tema es la ética. Ética, ética, ética. No el derecho, porque el derecho tiene normas. La ética es más. El derecho es menos, ¿no? Ahora para que puedan entender este tema, vamos a hacer unas diferencias entre el derecho judicial y moral, ¿no? Y este es un tema muy importante, diferenciar entre el derecho en cuanto regula la profesión y la moral en cuanto regula la profesión. En otras palabras, la diferencia entre el derecho judicial que regula la actividad de los jueces y la moral que regula a los jueces. El derecho judicial se rige en el Perú a través de la ley de carrera judicial, la ley 29277. También por el texto único ordenado, la ley orgánica del Poder Judicial, decreto supremo 017-93-JUS. Y el texto único ordenado también del Código Procesal Civil, entre otras normas, porque podemos encontrar hasta algunas normas de estos hasta en el Código Civil, pero no se trata de ahondar en estos temas. Por su parte, debemos indicar que en nuestras facultades de derecho generalmente no se hace el distingo entre moral y el derecho. Prácticamente la ética no sirve para nada, entre comillas, ¿no? Por el contrario, se enseña que una cosa es moral y otra cosa es derecho. Nunca lo interrelacionan y no tienen necesidad de hacerlo, pues los juristas y profesores universitarios creen que más importantes son las técnicas de interpretación interrelacionadas entre las distintas ramas del derecho que la ética. La ética es para los tontitos, ¿no? De repente. Claro, no lo dicen abiertamente, pero si no se ocupan de ella, ¿qué tenemos que pensar, no? Esta es una gran barbaridad.
Pues en el mundo de la realidad se olvida que los derechos humanos, que son los derechos fundamentales del hombre, tienen un contenido moral, que es la dignidad de la persona humana, y porque el fin supremo del Estado es la persona humana, conforme lo reza el artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú. Ahora vamos a hacer una diferencia entre derecho judicial y la ética. Todo derecho debe inspirarse en los valores éticos, como son la justicia, la equidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la interdicción de la arbitrariedad, etcétera, todas esas cosas. Por poner un ejemplo grueso, grosero, les podría decir lo siguiente: traficar con una sentencia, bueno, no solamente es un delito, pues queda desprotegido el bien de la justicia en ese caso. Pero más importante es que resulta la violación de un deber ético que debe tener todo juez. En consecuencia, primero en la parte ética del profesional, y segundo está la norma que forma parte del derecho judicial. En el libro quinto de la obra, el libro Ética a Nicómaco, que le dedica a Aristóteles a su hijo Nicómaco, ¿no? Aristóteles, que es uno de los padres de la filosofía junto a Platón, ¿no? Y que ha tenido una incidencia de más de 2000 años en Europa occidental, ¿no? Y por latinoamericano, por cierto, ¿no? ¿Quién no conoce a Aristóteles, ¿no? A Platón, ¿no? Etcétera, ¿no? Hace una diferencia, ya en ese libro hace una diferencia de justicia e injusticia, ¿no? Pero ese libro tiene 10 libros, ¿no? Pero originalmente eran pergaminos, ¿no? Así que el más importante considero yo que vendría a ser el quinto, que trata sobre las virtudes de la justicia. Así pues, desde aquellas épocas ya podemos darnos cuenta que la venta de una sentencia resultaría un acto bochornoso y corrupto. Bueno, vamos a hacer tres grandes diferencias, ¿ya? Dice, naciendo de la posición aristotélica, la primera diferencia, ¿no?, entre el derecho y la ética es que el derecho es el mínimo, mientras que la ética es de máximos. El segundo, el derecho juzga a los actos realizados, mientras que la ética juzga las intenciones. Tercero, el derecho amenaza con una sanción en el caso de incumplimiento de una norma, mientras que la ética trata de persuadir y estimular el comportamiento adecuado. Vamos a comenzar por una de ellas. El primero, el derecho es de mínimos, mientras la ética es de máximos. Lo que desarrolla el derecho está primeramente fundamentado en la ética. No puede pasar lo contrario, pues el derecho no tendría justificación alguna para promulgar una norma si no se vale de un argumento ético. Tiene que haber un argumento ético, si no, no se expide la norma. Como laboralista que soy, ¿no? Vamos a citar un ejemplo laboral, ¿no? Hay un decreto supremo 002 del 2018 TR, que fue la última vez que se aumenta la remuneración mínima vital a 930 soles, ¿no? Y se dice, bueno, la norma podría salir, auméntese la remuneración mínima vital a 930 soles, se acabó, he dicho. Pero si no hay motivación, esa norma es una norma arbitraria. Una sentencia que te diga, fundada la demanda, ¿por qué? Porque yo lo he dicho. Caray, es una sentencia arbitraria. Todo lo que no tenga motivación o excusa es una norma, es algo arbitrario, ¿no? Pero esta norma del decreto supremo, mire que ni siquiera que es con rango de ley, ¿no? Un decreto supremo, dice, mire lo que dice,
que el reajuste de la remuneración mínima que se dispone toma en cuenta criterios técnicos para el análisis de los índices de inflación subyacente y productividad, a fin de que el incremento refleje el desempeño económico de nuestro país y contribuya a la mejora sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores. Ahí está la fundamentación. Conforme ustedes están observando, se basa en justificaciones éticas, teniendo en cuenta criterios técnicos, o sea, que no es arbitrario. Refleja, dice, el desempeño económico del país. Esto quiere decir que existe un bien común que contribuye a la manera sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores. Caracho, qué bien, ¿no? No solamente de ellos, sino de las familias, que son el núcleo básico de la sociedad. Caray, esto va a beneficiar a toda la sociedad, prácticamente. Qué bueno, aplausos. Ese es el fundamento ético. Sin esto no podían haber sacado la norma de aumento, porque las normas deben de basarse en una justificación ética, ¿no? Entonces, al juez, ¿qué se le debe de exigir? Que asuma esta gran responsabilidad, pues, con excelencia. ¿Qué hemos dicho? Con excelencia, no con mediocridad. Pues el derecho siempre se presta a ser compatible y cómplice de la mediocridad. ¿Cómo? Caray, está diciendo usted palabras gruesas y que de repente usted no va a poder salvarlas. A ver, vamos a ver. En todo ámbito profesional podemos observar hasta tres grandes grupos de profesionales. Mire, ¿eh? Llámese el profesional que todo, incluso a los jueces. Llámese médicos, militares, cocineros, abogados, magistrados, lo que ustedes quieran. Tres grandes grupos. El primer grupo, el grupo de los irresponsables. Lo he clasificado con ese nombre feo, ¿no? Acá hay un grupo de profesionales que no respetan el derecho, ni la ética, menos la ética, ¿no? En sus carreras. Se aprovechan de su posición de poder que le han otorgado la sociedad, hacen cualquier cosa, ¿no? Transgreden las normas, generalmente tienen problemas policiales, judiciales, administrativos, denuncias, hasta muchos de ellos han purgado cárcel, ¿no? En términos generales podríamos decir que este primer grupo, perdón, vive a salto de mata, ¿no? Este es un pequeño grupo que no representa, ojalá que sea así, ¿no? Que no representa la profesión, pero sin embargo la ejercen y la ejercen mal. En segundo lugar, ya tenemos de los irresponsables. Ahora vamos a hablar del grupo de los mediocres. Este es el grupo que alberga el número más grande de todos los profesionales, pues estos solo se limitan a cumplir con las obligaciones y los deberes impuestos por las normas de derecho. Solamente hacen lo mínimo indispensable para cumplir con las normas. Cumplido con esto es suficiente. El servicio se lo da con las justas, lo mínimo indispensable. Aquí el derecho es cómplice de la arbitrariedad, de la mediocridad, pues imponen derechos mínimos a estos profesionales y los cumplen. Mínimo, no exigen máximos. El derecho siempre exige mínimos. La excelencia exige máximos. Por eso existe un tercer grupo, que es el grupo de la excelencia. Este tercer grupo, que también es mínimo, este tercer grupo rechaza la mediocridad, pues no se limita a cumplir únicamente con las obligaciones que impone el derecho, ¿no? Sino las obligaciones profesionales, sino tienen que cumplir con un plus que lo lleva hacia la excelencia.
Cuando hago la introducción a un nuevo personal en mi órgano, en mi órgano jurisdiccional, tengo que inducirlos, ¿no? Aquí los profesionales gozan de prestigio, de reconocimiento, y cuando fallecen, muchas calles, plazas, premios llevan sus nombres, ¿no? Y García Calderón, César Augusto Lenguchuya, son nombres que tienen los nombres de algunas condecoraciones para los abogados, ¿no? Excelente, todo eso, ¿no? Bien, se me está acabando mi tiempo y tengo que tratar de hacer. Otro, el derecho juzga los actos realizados mientras que la ética juzga las intenciones. Muy bien. Mire, alguna persona puede decir, oiga, se le presenta a una persona y le dice, oiga, le compro su sentencia, yo quiero que salga así. Caracho, esto está dentro del orden de lo penal, ¿no? Esto es un delito, así que, bueno, intercambio, ¿no? Otros que de repente podrían decir, no, pero esto cuesta más, que no sé qué cosa, ¿no? También está dentro de la esfera de lo penal. Pero, ¿qué pasaría con un juez que llega una persona y le dice, oiga, yo quiero que cambie usted su sentencia de tal cosa a tal otra cosa? Y no dice nada, escucha, bueno, piénselo, y se queda ahí. Al final dice no, 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 y no denuncia, no dice nada, ¿no? Caray, eh, mire, los primeros ejemplos llegan a la normatividad. Lo segundo, la ética queda muy preocupada, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y el derecho, otra diferencia, el derecho amenaza con una sanción en caso de incumplimiento de una norma, mientras que la ética trata de persuadir y estimular el comportamiento, ¿no? Efectivamente, el derecho para poder conseguir sus normas que sean cumplidas dicta a premios y no sé, previamente, y usted comete esta situación y usted es sancionado. En cambio, la ética generalmente es una insinuación a que usted tenga un buen comportamiento, ¿no? Entonces, lo va a estimular. Por eso es que no debe haber ningún código de ética que puede ser un código de ética que no tenga sanción, pero de ninguna manera podemos admitir que un código de ética no tenga premios, ¿no? Reconocimientos, ¿no? Etcétera, ¿no? En consecuencia, estas situaciones tienen que estar pensadas de esta manera, salvo mejor opinión, ¿no? En el Perú también tenemos un código de ética, un código de ética del sector público, ¿no? Y su reglamento, eso es cierto, ¿no? Entonces, este código de ética está regido pues por una serie de principios. También tenemos un código de ética en la administración pública, ¿no? Perdón, en el Poder Judicial, eso también es importante, ¿no? Y también últimamente nos han hecho conocer que la Junta Nacional de Justicia en los procesos disciplinarios que han llevado a destitución a algunos magistrados del máximo nivel, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, han aplicado los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Y esto está ha sido admitido por un acuerdo de sala plena dentro del Código de Ética Judicial, por un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema de la República, ¿no? Entonces, acá debo de hacer rápidamente dos críticas, ¿no? En este código no participaron ninguna autoridad del Poder Judicial, autoridad del Estado peruano, solamente se reunieron jueces del common law, o sea, del derecho anglosajón, ¿no?
ni latinoamericano. El Perú, al igual que Bolivia, han asumido en sus códigos judiciales, dice que el valor de estos principios de Bangalore, ¿no? Que es una ciudad de la India, ¿no? Y han señalado 6 principios, que son la independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, la igualdad, la competencia y diligencia. También con mucha preocupación veo que casi en la parte final de este principio de Bangalore, si bien exhibe principios interesantes que no podríamos negar, ¿no? ¿Quién se va quién va a contrariar un principio de igualdad, por ejemplo? Tendríamos que estar mal, ¿no? En este instrumento se señala que es posible utilizar estos principios a los empleados personales del juez y entre ellos a los asistentes judiciales del tribunal. Oye, pero como no solamente esto era para jueces, no, también para los empleados. Ah, caray. Entonces, el Código de Ética Judicial ya no es del Poder Judicial, ya no es para los magistrados, sino también para los empleados. También a toda persona que ejerce el poder judicial, sea designado con el nombre que fuere. Caray. Bien. Incluye al cónyuge del juez, sus hijos, hijas, yernos, nueras y cualquier otro pariente cercano o personas que sean compañero o empleado del juez y que viva en la unidad familiar del juez. O sea, mi hijo, mi esposa, hasta si yo tengo servicio doméstico, también ingresa, porque ahí está viviendo en la misma unidad familiar del juez. Y cuando se refiere al cónyuge del juez, dice este principio de Bangalore, ¿no? Incluye a la pareja privada del juez o cualquier otra persona de cualquier sexo que tenga relación personal íntima con el juez. Y yo les pregunto, ¿y la unidad familiar? O sea, está admitiendo que sí es posible que el juez pueda tener una relación, ¿no? íntima y la unidad familiar. Bueno, entran muchas cosas al debate y de repente podríamos tener diversos puntos de vista, ¿no? Otra de las cosas también que quiero decirles es que el juez debe de cuidar la apariencia y la conducta. No es suficiente ser buen juez en todas estas calificaciones, porque el juez también debe de parecerlo. Pues si la sociedad, pese a que el juez sea excelente y no guarda una idea coherente de que este juez es bueno, va a haber una falta de credibilidad, una falta de confiabilidad. Aquí viene la pregunta tantas veces propuesta, ¿no? En diferentes libros que dice, ¿una persona mala puede ser un buen juez? Por ejemplo, un juez va a un estadio nacional, está jugando 2 equipos y comete un error el árbitro y se acuerda de la familia del árbitro, este juez, y lo grita y lo filman y toda esa situación. ¿Ustedes creen que ese es un buen juez? La conducta de un juez debe ser ejemplar, siempre, ¿no? Entonces siempre tiene que cuadrar. No me gusta, pero no puedo hacer eso, pues, definitivamente, ¿no? Y también acá mucho tiene que decir, la mujer del César no solamente debe ser decente, sino también parecerlo. Pero alguien pudiera criticar también esta cita romana que dice que están exagerando, diciendo que estamos proponiendo que un juez asuma un comportamiento hipócrita, ¿no? De ninguna manera. Lo que se quiere decir es que
exigir a los demás, ¿no?, ética si nosotros no lo tenemos. A nuestro personal, si nos ven que no tenemos ética, ¿qué le podemos exigir? Al contrario, nos faltará el respeto. Y ahí viene la crisis de la autoridad. Y finalmente, la selección de magistrados, que es todo un problema. Hoy día se elige a los magistrados a ver cuántos cartones tienes, ¿no? Entonces, definitivamente, el que exhiba más gana el concurso, ¿no? Así estos no hayan servido en sus resoluciones. En cambio, por ejemplo, si vemos en Estados Unidos, los últimos, por lo menos yo he revisado los últimos jueces nombrados, ¿no? Ninguno tiene maestría, uno ha sido profesor universitario, el otro no, el otro ha sido secretario de una campaña de un presidente y el otro ha sido jefe de personal de la Casa Blanca. Y se acabó. ¿Qué ha importado? Claro que anteriormente han sido jueces federales en Estados Unidos. ¿Qué imperó? Los criterios de justicia y las opiniones para resolver problemas urgentes, problemas que hay que solucionarlos dentro de una sociedad. Esos criterios son los que han, en otras palabras, el prestigio que tiene el magistrado, ¿no? En cambio, acá no está sucediendo eso. Ahí tenemos cierta preocupación, ¿no? Porque la ética, si a mí me tomo un examen de ética, hasta puedo aparentarlo, por decir una cosa mala, ¿no? Y ahí hay una cierta preocupación. Entonces, lo que se quiera es decir, a ver, ¿cuál es el consenso? ¿No? Cuando se presenta un juez americano, no van a revisar sus libros. Bueno, estos últimos no tienen libros, ¿no? Que yo sepa. No, se van, por ejemplo, al club, a ver, hablan con el portero, cómo te trató, ¿no? Hablan a sus demás compañeros, hablan, a ver si tiene infracciones de tránsito, etcétera. Van a ver el comportamiento ético sobre este profesional, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues, tenemos preocupación. Y finalmente, también tenemos preocupación nosotros en que la confiabilidad que tenemos nosotros, estamos bastante bajos en el Perú con respecto a la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esfuerzos para retomar esa confiabilidad, que es importante que la sociedad, pero eso nace de un trabajo con ética. La ética, ven ustedes, que hoy más que nunca adquiere actualidad e importancia si queremos mantener el Estado de Derecho en el Perú. La ética resulta más importante que el derecho, pues la ética requiere lo máximo, mientras que el derecho exige lo mínimo, que se compromete con la mediocridad. La ética es más importante que el derecho, pues depende de nuestra conciencia y no del cumplimiento de normas necesariamente. Cuando promulgan una norma, no hacen, tienen que basarse en la existencia de valores éticos, ¿no? Así es. Señores, muchísimas gracias, pero no quiero terminar. Se me han quedado varias cosas en el tintero para poder terminar la idea de la ética en el aspecto judicial, pero no quiero terminar mi exposición sin destacar una frase con una sabiduría valiosa que ayuda a encaminarnos correctamente por la vida, que corresponde al profesor español de filosofía, escritor de novelas en el género dramático. Estoy refiriéndome a don Fernando Savater, cuando dice: después de tantos años estudiando ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia
para sobrevivir. Muchas gracias, quedo a favor de ustedes y les agradezco por ese tiempo que me han brindado. Muchas gracias. Bien, si tuvieran alguna pregunta o alguna cosa, sería interesante para poder de repente debatir alguna cosita más. Salimos. ¿Aló? Bien, yo quiero agradecer a LP Pasión por el Derecho, que hemos tenido una primera etapa. Con esto estamos terminando esta primera etapa y seguramente que vamos a regresar próximamente con todos los amigos de LP para debatir próximamente. Vamos a tener unas vacaciones próximas y realmente les agradezco que siempre hayan seguido este programa, ¿no? Despacho laboral, y hemos terminado con este tema muy interesante que es la ética en la función jurisdiccional. Les agradezco a todos mis queridos amigos y ya nos estaremos, si Dios quiere. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.